Bienvenidas y bienvenidos a Atlas Soft, el podcast en donde te damos herramientas prácticas para que puedas desarrollar habilidades blandas sin morir en el intento. Mi nombre es Gio y soy facilitadora desde México. Y mi nombre es Cheska, coach desde Colombia. Hoy vamos a hablar sobre brain rot o podredumbre cerebral. Casi no me sale decir eso, podredumbre cerebral, que no solo es un término viral en Internet, sino que ha sido elegida la palabra del año del 2024 por los diccionarios Oxford. En Oxford eligen esta palabra para describir más o menos cuál es el mood de todo el año. Y no es casualidad que esta sea la elegida, porque además vivimos en un mundo en donde la viralidad, la tecnología, la inteligencia artificial ha impactado de manera directa en nuestra capacidad de atención. De hecho, hoy en día nuestra atención está más fragmentada que nunca. Estoy segura que a ti te ha pasado, Chet, y a mí me pasa seguido que estoy leyendo un libro y de repente mi atención se me va al celular. O que estoy leyendo un artículo y mi mente divaga en algo que muchas veces tiene que ver con algo que viene en la tecnología. De hecho, Ujú. y vamos a comenzar ahí a hablar un poquito de nosotras, Chet, porque yo sé que tú no usas TikTok y créeme, yo te admiro por eso. Todavía no he sucumbido a las redes de TikTok. Resiste, resiste porque yo sí soy consumidora de esta plataforma. Estoy tratando también ya de meterme del otro lado, que ya es como creadora de contenido, pero cuando nada más estaba como espectadora, en verdad el tener esta plataforma que te da estímulos tan cortos, tan rápidos, tan inmediatos, hace que tu foco de atención cada vez sea más pequeñito. Entonces, Ajá. obviamente, eso tiene un impacto en incluso cómo procesamos la información. Entonces, si tú sientes que tu atención ya no es tan profunda como antes, tu cerebro ya no retiene tanta información como antes, ya estás buscando cada vez lo más inmediato, este episodio es para ti. Ujú. No, total, y tal cual como decías, ¿no? Como esto de haber reducido nuestro margen de atención, lo que hace finalmente es afectar nuestra productividad, por lo que productividad entendamos, porque nos volvemos sin duda más impacientes, nos cuesta enfocarnos en tareas largas y exigentes. Ahí ni les cuento hoy día, bueno, más adelante de pronto les contaré. Pero hoy día me costó, o sea, hoy día definitivamente estaba en brain rot porque estaba intentando terminar un informe que debía desde hace unas semanas, debo confesar, y literal era, comenzaba a escribir y a ver si tengo una notificación de LinkedIn, ay, a ver si me entró un correo, ay, no sé, de pronto le pregunto a una amiga cómo está, ya que vamos a iniciar el fin de semana. Entonces, tal cual. Si nos cuesta enfocarnos en estas tareas largas y exigentes y hasta procrastinamos más porque preferimos la gratificación instantánea de esa notificación o esa, como ese estímulo directo, como lo queramos llamar, en lugar de ese esfuerzo sostenido, entonces tiene que ver con brain rot, la manera en la que ya no podemos prestar atención lo suficiente y eso deriva en impaciencia, porque finalmente hoy por hoy estamos más acostumbradas a tener todo automático, entre comillas, a esperar por algo y eso definitivamente ha disminuido nuestro umbral de atención. Ujú. Y a ver, cabe aclarar que cuando hablamos de podredumbre Está cerebral, difícil, está difícil. Ajá. no estamos hablando de que biológicamente nuestro cerebro se esté pudriendo. O sea, no va por ahí. El término tampoco es que haga referencia a que literalmente se esté echando a perder o se esté malogrando nuestro cerebro. En realidad habla de que nuestras capacidades cognitivas se están deteriorando. Es decir, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de tener paciencia con nosotros mismos, la capacidad que tenemos también de retener información cada vez es menor. Y eso, obviamente, como decía Ches, tiene impacto en nuestra productividad, pero también tiene impacto en la percepción que tenemos acerca de nuestras metas, de nuestros sueños, nuestro desempeño, entre muchas otras cosas. Algo que a mí me pasa muy seguido, Ches, es que, nuevamente, yo soy una fiel consumidora de TikTok. Ya, no me siento tan orgullosa de eso, pero lo soy. Y yo veo Ajá. en redes sociales a chicas, a influencers que tienen 20 años y tienen muchísimas cosas más que yo, quizá, cosas que a mí me gustaría tener, que están de hecho en mi vision board, que están dentro de mis metas, un Ajá. departamento, un viaje, etcétera, etcétera. Y yo lo veo y en lugar de que mi mente se vaya a analizar cómo fue el proceso para que esa persona llegara hasta ese resultado, mi cerebro lo que hace Ujú. es sentir envidia y decir, ¿por qué no lo puedo tener de manera inmediata? ¿Por qué no lo puedo tener ahorita? ¿Sí? Ajá. Y Ajá. entonces se empieza a crear dentro de mí esta resistencia a pasar por ese proceso,
¿no? Que seguramente Ujú, esa chica, esa persona ya lo pasó, ya, yo como solo veo el resultado y mi percepción en redes sociales es solo del resultado, mi cerebro ya no está programado para pensar en qué tuvo que hacer para llegar a eso, sino para ujú, querer tener el resultado sin pasar por el proceso. Entonces, ujú, ujú, duro, ujú. duro. Sí, totalmente. De hecho, no sé, si te pones a pensar, nosotras somos la última generación que no tuvo acceso a Internet desde que nacimos, o digamos, que no tuvo esta, ¿cómo decirlo? Como este acceso a información en la punta del dedo a través de Internet o, bueno, redes sociales, evidentemente, y demás. Y eso justo lo hablaba con una persona hace algunas semanas que a mí, ay, no sé, me causa tanta curiosidad en qué es lo que va a seguir sucediendo con la humanidad. Y acá me voy a poner filosófica, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema sí, que somos esta última generación que no tuvo acceso a Internet, uno se pregunta, pucha, si es que ahora ni siquiera, no sé, hago fila para comprar una entrada en el cine, porque simplemente quiero ir al cine, agarro el celular, busco la película, selecciono los asientos, compro y voy. O también en el banco, ¿no? Si quiero hacer un depósito, un movimiento, una transferencia, agarro la aplicación, lo hago. Bueno, tan fácil como coger el WhatsApp y estar, no sé, a un segundo de distancia de cualquier persona sin importar en qué lugar geográfico esté. Eso, o sea, como esa reflexión a mí me impacta, porque claro, o sea, yo hice la cola en el cine para comprar mi entrada y iba una hora antes para asegurar un buen asiento, como yo hice una fila en el banco para justamente retirar o depositar, Ujú. no sé, yo usé Encarta porque no había Google o cualquier motor de búsqueda para buscar, Me acabas de no regresar sé, a como mi información infancia. para mi tarea. Ajá, para mi tarea escolar y bueno, ni siquiera en carta, como yo compraba estas láminas, no sé cómo Las se dicen en otros monografías. países, pero claro, estas, exacto, como para aprender sobre la cultura preincaica en el colegio, ponle. Entonces digo, pucha, ¿cómo no vamos a tener problemas, entre comillas, problemas, digamos, desafíos en temas de atención si casi que la sociedad nos está llevando a la impaciencia? Porque finalmente es eso, ¿no? Como cómo ser paciente en un mundo en donde casi todo está al alcance de un clic con tu dedo, ya sea en tu celular o en la computadora. Como a mí me causa, no sé, como demasiado ruido mental, porque claro, por un lado digo, ay, como que estoy tan cansada de los estímulos externos que me quiero ir a la punta de la montaña y olvidarme de todo. Y por otro lado, sí, pero eso no es tan real. Entonces, por más de que quizás sí fuera capaz de irme, como yo diría, pucha, no, no, eso no es realmente vivir en el mundo real, pero el mundo real es desafiante. Entonces, claro, ¿qué hacemos con esta, no sé, sobreexposición de estímulos, si lo digo de alguna forma, para evitar el brain rot y justamente, no sé, cómo evitar o gestionar esta podredumbre cerebral para ir entrenándonos hacia cómo saber elegir de pronto? No sé, como Ujú. que tengo muchas preguntas sobre este tema y me causa mucha tensión porque te juro que, no sé, no sé qué va a pasar con nuestra sociedad cuando más avanzamos y ni hablemos de ChatGPT, ¿no? Como Sí, yo ya ni siquiera me imagino mi vida sin la inteligencia artificial, imagínate qué va a pasar en unos años. Ya no sé qué tan rápido vamos a seguir evolucionando. sí, no. Además que, a ver, ahorita el episodio lo estamos centrando específicamente en la atención, en nuestra capacidad de retener información, más habilidades cognitivas. Pero yo me acuerdo que cuando yo iba a hacer fila al banco, de alguna manera esa situación me obligaba a socializar con personas. Ajá, O sea, ujú, no era como que yo me parara y simplemente me quedara callada hasta que me tocaba mi turno. A veces sí, pero la realidad es que claro, en muchas ocasiones tenía que convivir con el cajero, con la persona que me daba el turno, con la persona atrás de la fila, ajá, para quien es el ajá, etcétera. Entonces, esta capacidad también de socializar en todos esos procesos también tiene que ver con cómo estás fortaleciendo tus habilidades sociales. Cuando tú ya estás en ujú, una situación en la que tienes que socializar, porque es parte de lo que estás haciendo, tú estás desarrollando a la par tus propias habilidades sociales. Cuando tú quitas esto de la ujú, y llegas directo al cajero con tu turno, te pierdes también de todo el aprendizaje que hay en esa interacción humana. Entonces, ujú, es bien interesante porque este tema tiene mucho impacto en diferentes niveles de cómo es que funcionamos como seres humanos. Antes de empezar el episodio, estábamos hablando justo, Chess, de ChatGPT. ¡Qué locura! ujú, ¡Qué locura! Ojo, paréntesis. Para nada queremos que se queden con la idea de que estamos en contra de la inteligencia artificial, la tecnología, TikTok, etcétera. No, al contrario. Nosotros pensamos que son unas herramientas que vienen a... eh, apenas leí una frase que me encantó que decía, ChatGPT no viene por tu trabajo, viene por tu burocracia. ¿Ya? Yo creo firmemente ajá,
que todas estas herramientas tecnológicas vienen a hacer mucho más ágiles nuestros procesos, vienen a potenciar nuestras habilidades, a complementarnos, más no a sustituirnos. Desde ahí nuestra perspectiva no es estar en contra de. Probablemente nuestra perspectiva es más desde necesitamos aprender a gestionarlas de manera adecuada para que no tengan un impacto negativo en nuestra forma de ser o que no sea un, ¿cómo te digo? Algo que nos haga estar más dentro de nuestra zona de confort. Al contrario, que Ujú, sea algo que nos facilite salir de nuestra zona de confort. ujú. Probablemente hacer un reporte a través de ChatGPT sea una buena solución siempre y cuando ese tiempo que te sobra no lo uses viendo la televisión, viendo redes sociales. No, si ya ahorraste 3 horas porque ChatGPT te apoyó haciendo un reporte, ¿qué vas a hacer con esas 3 horas que te haga crecer como ser humano, que te haga desarrollar alguna habilidad? ¿No? Más o menos por ahí Ujú. es hacia donde vamos. No sé. Ujú. Sí, sobre todo porque además, claro, investigaciones sí están demostrando que el cerebro de las personas que optan por esa gratificación instantánea se vuelve más propenso a la procrastinación. En cambio, de hecho, como tú bien decías, el tema de la atención, ¿no? Quienes entrenan esa paciencia de la que estábamos hablando ahorita y ese esfuerzo sostenido de, bueno, me voy a concentrar X tiempo en esta tarea específica sin sucumbir al TikTok o a las redes sociales o a lo que fuera logran mejores resultados a largo plazo. Entonces, tal cual, justo hoy, bueno, como nosotros veníamos hablando sobre el tema del brain rot o la incapacidad de poner atención o no sé, el deseo de entrenar nuestra mente, dijimos, bueno, abramos la conversación. Porque hoy por hoy, como dijimos en un inicio, es un tema, bueno, que está resonando mucho por un lado, pero por otro lado, también sabemos que es desafiante cuando una dice, bueno, pero ¿de qué manera no opto por esa gratificación instantánea si todo me está llevando a querer esa gratificación automática? Entonces, tal cual, como aquí es más como abrir el debate de qué manera mejoro ese, como, sí, como ese periodo de atención que le doy a las cosas y de qué manera me hago consciente de que es un entrenamiento, ¿no? Porque al final el cerebro es un músculo más, entonces así como, no sé, cuando quiero sacar brazo, no tengo mucho, pero cuando quiero sacar brazo debería estar haciendo ejercicios y comiendo mejor. ¿De qué manera yo entreno mi cerebro justamente para que apelando a esa neuroplasticidad que tiene? Sí, es cierto que de pronto lo acostumbré a no tener tan buena atención, pero eso no quiere decir que no la puede volver a tener. Entonces, ¿de qué manera la entreno para ampliar ese rango de atención y que justamente no caiga en ese famoso término de podredumbre cerebral y yo esté buscando como algo muy automático? Ujú, sí, a mí me preocupan dos cosas. La primera es cómo yo soy víctima de esta podredumbre cerebral, ¿ya? Pero también que dentro de las organizaciones en las que trabajamos hay personas que también son víctimas de esta situación. Voy a decir víctimas entre comillas porque al final todos tenemos responsabilidad en cómo nos desempeñamos, ¿no? Pero, ajá, víctimas. Entonces, imagínate que tú eres un manager de repente que ya eres de la generación boomer y llega un generación Z que está metidísimo en redes sociales, que está en las tendencias, que está, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a haber un relacionamiento entre estas dos generaciones que claramente tienen una perspectiva diferente acerca de estas herramientas tecnológicas? Como el que en la generación boomer hayan tenido mucho más apego por los procesos, por el dedicarle tiempo a lo que se tiene que hacer, por la perspectiva que tienen acerca de las metas, cómo eso va a impactar en su relacionamiento con una persona que tiene mucho más apego por las metas instantáneas, por los estímulos rápidos, etcétera, etcétera. Ahí va a haber un área de oportunidad bien interesante porque no significa que uno esté mejor que el otro. Probablemente cada uno tendrá sus fortalezas y necesitamos encontrar la manera de empezar a conversar en eso. Yo estoy investigando un poco Ujú, acerca de lo que significa brain rot y me llamó muchísimo la atención porque habla de algunas características específicas, aparte de la dificultad para concentrarse, la dificultad para aprender, para mantener periodos largos de atención, también está impactando en nuestra manera de comunicarnos y de comportarnos. Hay estudios ujú, que nos demuestran cómo, por ejemplo, el uso de TikTok ha impactado de manera directa en nuestros hábitos de consumo. Que eso, yo sé que a estas alturas ya parece completamente obvio. Los influencers se dedican a vendernos cosas. Es el nuevo boca a boca, ¿no? Pero ha ujú. venido a revolucionar por completo mis hábitos de compra. Un ejemplo que a mí lo vivo todos los días, además. Un ejemplo que yo estoy segura que mi abuelita y mi mamá no lo vivieron cuando eran más jóvenes era que cuando nosotros pensamos en una mujer que se maquilla, pensamos que tiene una cosmetiquera, ¿no? En esa cosmetiquera Ujú.
va a tener algunas cosas. En ese algunas cosas, las personas que no son víctimas de esta situación probablemente tengan una cosa de cada cosa, ¿ya? Ujú. Desde que hubo este despertar en TikTok de que todos los influencers podían vender productos como maquillaje, muchas chicas, incluida yo, tengo que confesarlo, tenemos cuatro o cinco, Momento de las confesiones. cuatro o cinco cosas de cada cosa, Ches. O sea, Mm. ya tengo cinco delineadores, cuatro esponjas, 10 brochas. Claramente no los uso, claramente están guardados. Los podré usar a lo mejor una vez, se echarán a perder y nunca más los volveré a usar. Entonces, Ajá. término abarca mucho más. Si bien el periodo de atención es importante, también es cómo empezar a utilizarlo a nuestro favor. Otra característica es que eres consciente de que tu algoritmo solo te muestra lo que tú buscas y que te Ujú. orgulleces de eso. Entonces, en mi caso, Ujú. ya saben que me parece mucho maquillaje, me aparecen también muchas cosas de desarrollo personal, de capacitación, y me siento orgullosa de que mi algoritmo me muestre esas cosas, porque de alguna manera Ujú. refleja y me identifico con eso. Pero eso lo único Ujú. que está haciendo es sesgar mi atención a solo lo que a mí me interesa Ujú. y permitirme ver todo el mundo de posibilidades que hay alrededor, más allá de que no sea de mi interés. No sé si me dejo entender. Antes todos veíamos las mismas noticias, ¿ya? Y teníamos acceso a la misma información cuando fue la época de la televisión. Hoy en día ya no es así. Hoy en día cada quien tiene un algoritmo personalizado para que vea específicamente lo que quiere ver. Entonces, Ujú. estos periodos de atención, además de que son más cortos, ahora son personalizados. ¿Qué significa eso? Ujú. Que cada quien vive en su mundo, cada quien vive en Ujú. su burbuja, de acuerdo a los estímulos que quiere recibir. Y eso también Ujú. hará que entonces tengamos mayor resistencia a aceptar puntos de vista diferentes a los nuestros. Porque Ujú. antes vivíamos solo nuestra mente, ahora tenemos algo que lo respalda. Claro. Oye, qué interesante, nunca me había puesto a pensar en eso. Porque claro, al final el algoritmo te sigue mostrando cosas o que estás buscando que es afín a ti, bueno, como es afinidad. Y lo sabemos, de hecho hay campañas políticas que se dedicaron a eso, específicamente para convencerte de votar por un candidato específico y está hiper comprobado. Pero lo que no me había puesto a pensar es que, claro, como te inhibe de poder conectar con la perspectiva de otra persona, porque claro, tú crees que tu mundo piensa igual que tú. Ujú, Nunca lo había pensado así, pero sí, pues tiene sentido también, va alineado, yo creo, ahora que lo digo en voz alta, al tema de la impaciencia, porque no solamente como impaciencia conmigo misma y porque quiero las cosas, no sé, ya, y si no me deja hacer la transferencia a mi aplicación del banco, casi que lo quiero demandar porque cómo se le ocurre no demorarse un segundo para hacerla, sino que también trata de como mi impaciencia con los puntos de vista de otra persona. ujú. Interesante. Hmm. Sí, Sí. es un tema, yo sé, creo que en cada episodio digo lo mismo, que es un tema muy profundo, pero es que Sí, sí, es es- que es un tema amplio, o sea, yo diría, porque al final, claro, obviamente el tema, digamos, el desafío existe, entonces justo, no sé, creo que nuestra intención es visibilizar el desafío, porque bueno, ahorita hace un rato estabas hablando del tema de la motivación, y a mí me pasa, por ejemplo, por lo mismo como el tema del algoritmo y demás, que una como se volvió más impaciente y tiene periodos de atención más cortos, cuando decide ver las cosas que ve, de pronto ve cosas que, o sea, me traen para abajo en vez de traerme para arriba. O sea, como digamos, si lo explayo un poco más, sobre todo conectándolo con el tema de la motivación, no sé, como es complejo. eh, Trabajar, digamos, salir de esa procrastinación o salir de ese aburrimiento, si es aburrimiento, o salir de ese estadio, no sé, donde de pronto como tu cerebro se acalambró, si estoy buscando como ese estímulo inmediato como constantemente. Entonces, sí, no sé si me dejé de entender, pero básicamente lo que voy es que, no sé, cuando uno está, ¿cómo decirlo? Cuando es claro el desafío que tenemos enfrente, no es tan claro necesariamente qué hacer para no caer en ese brain rot o esa podredumbre cerebral o, no sé, elegir, digamos, a qué le presto atención o no. Entonces, no sé, para mí es importante como conversar sobre eso porque creo que es visibilizar, uno, que no te pasa a ti únicamente. Segundo, que sí, como el tema se pone difícil porque nos vienen bombardeando diferentes redes sociales o aplicativos o lo que fuera con el tema de la atención, entonces, ¿cómo nos permitimos en esta conversación decir, ya, como comprendo, entonces ahora qué hago con eso, entendiendo que yo puedo caer en tener brain rot como todas las personas, como cómo salgo de ese estadio mental sin
claro, como sucumbir en la sombra de, ay, esto es imposible de hacer. No sé si dije muchas cosas con sentido, pero bueno, me salió de corazón. No, al final tiene mucho impacto en nuestra motivación. De hecho, también ya hay estudios que dicen que el tener tantos estímulos tan rápidos, tan aspiracionales, hacen que nosotros, en línea de esta impaciencia, empecemos a tener mayores episodios de depresión y de ansiedad y de estrés. Acuérdense que en este Ujú, caso no hablamos de burnout, porque el burnout tiene que ver con el estrés generado por una situación laboral. Aquí, como estamos hablando de la tecnología, hablamos simplemente de episodios de estrés o de estrés crónico en todo caso. Entonces, ujú, ujú. sí, el estar tan expuestos, tan expuestas a este tipo de estímulos digitales, que además, a ver, es muy diferente tú recibir estímulos inmediatos digitales con contenido de valor a recibir estímulos inmediatos digitales completamente vacíos, ¿ya? Entonces, Ujú. por ejemplo, yo estoy segura y por favor, coloquen en comentarios si ustedes también son, tienen esta necesidad por estar en TikTok. No quiero ser la única, por favor. Pero hay muchísimos trends, tendencias que hablan del Get Ready with Me. Ya, estás viendo 5 o 10 minutos a una chica maquillándose, contándote cualquier cosa de su vida. Cualquier cosa de la cual tú no vas a aprender absolutamente nada, ni te vas a llevar una reflexión, ni te vas a llevar nada. Simplemente te quedas ahí porque estás atento a la historia, al chisme, a lo que está contando esa persona. ¿En qué se traduce Ujú. eso? En que, no sé, me imagino, creo que en todos los celulares ahorita ya aparece cuánto es el tiempo que tú pasas en tu celular al día, Ujú. ¿ya? Hace, ¿qué será? 2 semanas me llegó mi reporte y en uno de los días yo había pasado 4 horas en el celular. Cuando me puse a Ujú. analizar, ¿qué hice de provecho? ¿Qué hice de productivo esas 4 horas que estuve en el celular? No hice nada. Seguramente, Sí, eso es súper fuerte. De hecho, sí. como conectando con eso, hace un par de semanas estaba en la playa con una amiga y justo me decía esto que tú dices de como el cronómetro en el celular. Y claro, que ella sí revisa cada semana, no sé, que no sea en promedio más de 3, 4 horas al día. Igual es como complejo porque si una trabaja con el celular, digamos, en WhatsApp o llamadas o lo que fuera, obvio, no sé, como no es que necesitemos tener un promedio de 3 porque cada quien tiene su propia realidad, pero bueno, ella con sus maneras de ser decía, no quiero pasarme 3 horas de promedio diario. Ya había estado compartiendo con sus primos, que son menores que ella, y el promedio eran 9 horas por día. Y yo decía, pero ¿cómo pasas 9 horas en un celular? O sea, qué locura. Pero claro, luego te pones a pensar y con eso iniciábamos la conversación de que eso es como la nueva realidad. Bueno, el otro día yo estaba sola, digamos, caminando, o bueno, en un parque, mejor dicho, y había, claro, una niña, no sé, como unos 6 años, que se quedó en el celular todo el tiempo que yo estuve en el parque. Y bueno, pudiendo jugar con otros amiguitos, amiguitas, o sea, de pronto igual solamente estaba con adultos, quién sabe, porque no detallé la situación, pero me impactó que yo llegué, no sé, estuve, ponle 1 hora en el parque y luego me fui. Y la niña había seguido en el celular. Y yo dije, pucha, qué loco, porque claro, si esa es nuestra realidad, entonces, ¿de qué manera la gestionamos? Y eso es todo un temón, ¿no? Bueno, digamos, yo acompaño a varias personas que usualmente el tema que quieren trabajar es la gestión del tiempo, porque la clásica es como no me alcanza el tiempo para, pero ya que lo estamos conectando con el tema de la atención, no es solamente que no me alcance el tiempo para, sino qué es lo que hago con el tiempo que tengo. Y ahí entra específicamente este tema de la atención, porque si no soy capaz de, no sé, hacer lo que sea que tengo que hacer por 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos como consecutivos, entonces evidentemente voy a tener un tema de productividad o de atención porque estoy saltando de una cosa a otra. Ujú. Y bueno, creo que en ese primer episodio de la gestión del tiempo lo hablamos, pero claro, lo que antes te veía como positivo en el multitasking, hoy ya está hiper comprobado que no es positivo y que no es una manera de conectar con tu productividad o no sé, o conectar con tu más alto sentido de creatividad si lo queremos ver de otra forma, porque finalmente el estar saltando constantemente de cosa a cosa, de tarea en tarea, de responsabilidad en responsabilidad, simplemente no nos deja conectar con ese estado profundo de, no sé, atención y creatividad. Y vinculándola a eso, de hecho, el otro día, porque bueno, a mí me encanta este tema y no sé, como a mí me parece muy desafiante, porque yo me desafío constantemente en, no sé, cómo presto atención cuando estoy leyendo el libro o haciendo el reporte, o en una llamada como ahorita o lo que sea, porque a mí personalmente me cuesta un montón, porque además yo era una de las personas que decía, soy multitasker y esa es una de mis fortalezas. Y ahora digo, uff, ya ni siquiera lo puedo decir porque sí, yo sé que no lo es tan así. Pero bueno.
estaba como revisando y salió a cotación el tema de la importancia del silencio. Y yo dije, pucha, claro, o sea, si todo el tiempo estamos llenando nuestra vida de estímulos, el poder conectar o entender el poder del silencio ya parece algo súper extraño. De hecho, cuando yo lo leí dije, wow, como yo lo comprendo, porque además en el coaching el Ujú. tema del silencio es una de las herramientas más poderosas, porque bueno, cuando una hace preguntas profundas, el silencio es una herramienta que le permite a la persona conectar con, bueno, vamos a pensar un poquito, reflexionar antes de responder esto, porque de pronto no tengo la respuesta automáticamente y está bien. Pero claro, ¿cómo utilizamos ese silencio a nuestro favor? Como de qué manera, sí, nos permitimos no hacer nada. Y es como, wow, ¿cómo no vas a hacer nada? Como, ¿qué es no hacer nada? Cuando estoy como aburrida o no sé, como estoy perdiendo, entre comillas, el tiempo, cuando me siento poco productiva, ¿qué haces? Agarras el celular, comienzas a revisar cualquier cosa, ya sea tu mail o ya sea tu LinkedIn o ya sea tu WhatsApp o Instagram, TikTok, lo que sea, porque ya no somos capaces de decir, me voy a sentar y no hacer nada. O sea, Sí. a mí me parece hiper difícil. Y eso que yo conecto con los temas de meditación y del silencio y entiendo el tema de la neuroplasticidad y comprendo como las herramientas que se utilizan, pero al final del día, claro, como igual estoy pensando en, "Ay, ¿qué puedo hacer para matar el tiempo? Como de qué manera como lleno los huecos." Sí, uff. O sea, me parece un temón, obviamente daría para hablar horas, pero sí, o sea, al final es, claro, la pregunta es, ¿cómo fortalecemos nuestra atención, entendiendo que el entorno nos le pone complejo, porque esa es una realidad, el obstáculo es real, pero estamos alineadas en que la atención nos lleva a conectar mejor con nosotras mismas y de esa manera conectar con nuestra productividad, autenticidad, no sé, como nuestro yo superior, si lo quieran llamar, porque finalmente ahí está la clave, como de qué manera me permito no entrar en esa podredumbre cerebral y más bien, sí, como estar decidiendo activamente a qué le presto atención, por cuánto tiempo y entrenar mi mente y cerebro para eso. Ujú, ujú. Además que siento que es un tema que también en nuestro día a día tiene muchas trampas. A ver, el que Ujú, este hábito digital que tenemos de estar al tanto de tendencias, de modas, de etcétera, etcétera, está impactando incluso nuestro comportamiento a la hora de comunicarnos. Aquí voy a hablar específicamente de México. Sé que algunos influencers son internacionales, pero aquí en México el lenguaje que utilizas muchas veces tiene que ver con lo que ves en redes sociales. O sea, hablar de ujú, trends, esa fue una palabra que nos trajo a la vida real el TikTok. Hablar de expresiones o incluso usar memes en nuestra comunicación diaria, también tiene que ver con que es contenido que hemos traído de redes sociales para traerlo a la presencialidad, ¿no? A la vida real. Y si a eso le ujú, agregas que existe otra trampa, que es que cuando tú estás en estas plataformas realmente pierdes la noción del tiempo, ujú, entonces tiene mucha lógica que en promedio una persona normal use el celular hasta 9 horas al día, probablemente viendo redes sociales. ujú, O, nuevamente, no estamos hablando de que lo dejes de usar, porque al final el hablar un mismo idioma en la comunidad en la que te encuentras también es importante para poder socializar. Y es importante que te mantengas actualizado y que traigas información de valor también de las redes sociales, pero que también seas consciente de que existe un lado oscuro, un lado no tan positivo para tu capacidad de atención. Entonces, ujú, ¿quieres saber más o menos si es que tú eres víctima de la podredumbre cerebral? Ahí está, ahora sí lo dije ujú. bien. Ajá, Vamos a dar 3 características clave para que tú digas, ya, con esta sí me identifico, con esta no tanto, ¿sale? La primera ajá, es que empiezas a sentir que tienes una baja tolerancia a lo no inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que si las cosas no se te dan bien y a la primera, empiezas a sentir frustración. O que si tus metas no se te dan de manera rápida y sin esfuerzo, entonces empieza a bajar tu interés en esas metas. Es decir, si no es rápido y es fácil, simplemente tu atención ya no te es tan fácil mantenerla en esa situación. La segunda señal es que tienes dificultad para hacer trabajos profundos. Es decir, vamos a hablar de introspección, vamos a hablar de tener hasta cierto punto resistencia al pensamiento crítico, a profundizar en ideas, a analizar desde diferentes perspectivas ciertos temas. Si tú sientes que cuando tienes una duda estás buscando una respuesta inmediata en ChatGPT, en lugar de quizá hacer un proceso de investigación, de análisis, incluso de cuestionar lo que te está diciendo esta plataforma, probablemente también estás siendo víctima de esta podredumbre. Y por ujú. último, Sí, ahí yo, perdón, te interrumpo, le sumo
que justamente, bueno, yo leyendo, porque estoy ahí como súper metida en este tema, porque me parece súper interesante y súper curioso, que inclusive está súper demostrado que una hasta puede encontrar la respuesta a lo que sea que está buscando si deja pasar el tiempo, como la famosa frase en inglés de, no sé, consúltalo con la almohada, bueno, que también se dice en español, y es real, o sea, de hecho yo ahí, por ejemplo, me conecté cuando era chiquita y bueno, y era como súper nerd en la onda de los números y a mí me ha pasado, no sé si a ti o a ustedes que nos están escuchando y si sí, pongan en los comentarios para que no me hagan sentir sola, que yo estaba como tramada o súper como metida en problemas así tipo de álgebra o así como esos típicos problemas de matemáticas que nos hacían resolver, despeja la X o lo que sea y literal no encontraba la respuesta y no la encontraba y no la encontraba y al día siguiente me levantaba y decía, "Ah, ya sé Exacto. cómo hacerlo, porque es real, o sea, como si tú te dejas la pregunta en la mente, como al final del día la mente va a seguir como ahí atrás, digamos, en el subconsciente, como pensando y haciendo esas conexiones cerebrales. Entonces es como interesante porque es real y investigaciones lo demuestran, cómo el trabajo profundo funciona, porque si tú dejas inclusive la pregunta lista y el escenario listo, puede que tan solo por esperar un tiempo, o sí, como dormir con el problema o con el tema o con el desafío, puede que te llegue una claridad, ya sea durmiendo, en la ducha. ¿Cuánta gente no tiene buenas ideas en la ducha? Yo tengo buenas ideas en la ducha. No No, sé, como es una locura, porque está, quizás no tan buenas, está súper demostrado, como sí, total. Solo quería sumar eso porque cuando lo leí dije, pucha, es real porque yo tengo escenarios muy claros en la mente en donde a mí se me ha venido la respuesta como por arte de magia, pero no era magia, sino que era mi cerebro trabajando en el subconsciente y dándome la respuesta que estaba buscando, pero solo por aprender a esperar, digamos. sí. De hecho, sí es bien interesante porque sí hay estudios que dicen que tu cerebro está diseñado para responder las preguntas que tú le hagas, ¿ya? Obviamente, ojo, ahí sí quiero profundizar porque no es que tú estés todo el tiempo rumiando o con el pensamiento de manera consciente en tu cabeza. O sea, no es que dejes aquí el problema y te lo lleves a todas las áreas de tu vida siempre pensando, porque eso ya puede ser ansiedad incluso, ¿no? No, estamos hablando de que tú dejes esa pregunta abierta y que tu subconsciente dejes que le empiece a dar vueltas. A mí me ha pasado también muchas veces, Ches, que de hecho estoy, por ejemplo, dando una capacitación y digo, ya, el nombre del libro, el libro, ya, seguro me acuerdo del rato. Y yo sigo con la capacitación, bla, 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 y de repente, chicos, el nombre del libro es bla. Porque Ajá. efectivamente, si bien mi cerebro estaba con plena atención en lo que estaba haciendo, mi subconsciente estaba buscando la respuesta a la pregunta que yo había hecho. Ujú, Entonces, ujú. efectivamente, está 100% comprobado. A veces esos periodos de espera nos pueden llevar a respuestas y a soluciones mucho más chéveres que las que podríamos tener de manera inmediata, ¿no? Entonces, este trabajo mucho más de pensamiento crítico, de analizar a profundidad las ideas, de darnos esos espacios para poder buscar nuestras propias soluciones. Si tú sientes que estas tres características no están tan presentes hoy en día en tu vida o en tu manera de actuar, esa sería una segunda característica de esta podredumbre. Ya me estoy volviendo experta en decir la palabra. Muy bien. Entonces, Logramos. y por último, la tercera es la sobrecarga de información sin acción. Y aquí vamos a hablar primero de la sobrecarga de la información sin calidad. O sea, el que tú veas al día 800 veces a diferentes chicas haciéndose un Get Ready With Me, o que sea un video de una chica contando una historia X, o de un muchacho o una persona diciendo X, cosa que no tiene profundidad, significa que estás recibiendo muchos estímulos, pero no necesariamente que van a llevarte a aprender algo nuevo o que van a llevarte a poder mejorar tu desempeño, tu nivel de atención, tu performance dentro de la organización, en tu día a día, incluso mejorar tus relaciones, etcétera. Entonces, punto número uno, que tú seas consciente que estás sobreexpuesto a demasiada información sin profundidad, a simplemente información porque ya está, es lo que está ahorita en tendencia, ¿no? Lo que está de moda. Y Ujú. además, que es, dale, dale. No, no, tranqui. Y además, que esa información no te lleve a accionar algo, ¿ya? Porque, a ver, hay información que no tiene profundidad, pero aún así te lleva a accionar. Por ejemplo, cuando alguien te recomienda un producto, en mi caso de maquillaje, y yo lo acciono comprándolo, ¿no? Ya. Esa es Ajá. información sin valor, pero que me lleva a accionar. Además, hay información sin valor que no te lleva a accionar nada. ¿Ya? Y ese tipo de contenido es el tipo de contenido que más está impactando en tu capacidad de atención y en tu capacidad de aprendizaje. Porque entonces tu cerebro está aprendiendo, está dándose cuenta de que puede recibir información, pero que no necesariamente lo va a llevar al desgaste que representa aprender algo o memorizar algo.
Entonces, nuevamente, si tú sientes que estás recibiendo demasiada información de cualquier plataforma digital, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, la plataforma que tú quieras, ChatGPT, la que tú quieras, si sientes que estás recibiendo mucha información sin profundidad y que además no te está llevando a accionar nada, probablemente también es un síntoma de que de que estés llevando a tu vida este brain rot. Entonces, Ujú, es momento de que empecemos a analizar cuáles son nuestros hábitos digitales y qué resultados estamos teniendo a partir de eso. ujú. No, buenísimo. Entonces, claro, la pregunta del día es, ¿cómo salimos de este ciclo, cierto? O sea, ¿cómo, no sé, si identificamos que tenemos esta baja tolerancia a lo no inmediato, a la dificultad para hacer trabajo profundo, a la sobrecarga de información sin acción, ¿de qué manera salgo de esto? Porque como bien decía Gio hace un rato, no se trata de abandonar la tecnología porque evidentemente no es real, o sea, no vamos a dejar las redes sociales, el internet, los motores de búsqueda, etcétera, si no se trata primero de ser conscientes del desafío que tenemos en el día a día y de entrenar nuestra mente para justamente recuperar esa capacidad de concentración y pensamiento profundo, porque como lo mencionamos en algún momento, la neuroplasticidad, y de hecho si les gusta el término, les animo a buscarlo en internet, es la habilidad justamente de seguir, ¿cómo decirlo? Como regenerando básicamente nuestro cerebro. Entonces, si hoy tú dices, uy, yo ya tengo muy poco nivel de atención, eso no es el fin, porque nosotras podemos generar un mayor rango de atención justamente si entrenamos a la mente. Y eso tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, es decir, que tú seas consciente y que creas firmemente que puedes volver a entrenar tu cerebro a tener más paciencia, a tener más atención y a apreciar el proceso. Entonces, para justamente conectar con tres prácticas que les pueden ayudar, como tres estrategias que las pueden ayudar, los pueden ayudar a disminuir el brain rot o, mejor dicho, aumentar esa tensión que deseamos tener en el día a día. Uno está el entrenar la disciplina cognitiva. ¿Y qué es lo que significa eso? Justamente hablando de la neuroplasticidad cerebral, son palabras súper chéveres, espero que las busquen en internet. Primero, como al entrenar esta disciplina cognitiva, se logra por fomentando estos bloques de enfoque, como empezar con, no sé, 20 minutos de trabajo sin distracciones y van aumentando progresivamente. Por ejemplo, hoy día, ¿no? Que yo tenía que hacer este informe del que había oído, porque bueno, yo me he convencido de que no me gusta escribir, pero yo sé que no debo como decir eso, entonces me tengo que reenamorar del informe, en fin, tantas cosas que pasan por mi cabeza y dije, ya, voy a intentar hacer 20 minutos de esto de corrido, digamos, sin agarrar el celular, sin revisar mi correo, sin, no sé, meterme a LinkedIn, porque en fin, sino simplemente 20 minutos como si no existieran más que eso y lograrlo de a poquitos. Entonces, si 20 minutos te parece demasiado tiempo, igual hay estudios que demuestran que si tú te dices a ti misma que vas a hacerlo por 5 minutos, lo más probable es que lo sigas haciendo. Entonces, si quieres, como convéncete de decir, voy a hacerlo por los primeros 5 minutos y lo más probable es que llegues a los 20 sin distracciones porque ya estás hiper metida en lo que sea que tengas que hacer. Sí. Y En ahí, el entrenar esta, perdón. perdóname, te interrumpí, Ches, pero también quería que, a ver, nosotros hablamos de 20 minutos porque efectivamente, como dice Ches, está comprobado que si tú empiezas 5 minutos, muy probablemente te vas a ir hasta los 20. Pero cuando ya estás en una situación en la que tu cerebro está tan acostumbrado a recibir información cada 10 segundos, cada 15 segundos, cada 30 segundos, es muy probable que al principio te cueste trabajo. Entonces, también toma este proceso con mucha paciencia contigo, porque a lo mejor al principio no vas a poder retener la concentración ni 5 minutos, a lo mejor van a ser Ujú, dos, a lo mejor van a ser. ujú, Entonces, está bien con lo que puedas, siempre y cuando lo veas como un proceso gradual. Que empecemos con dos ujú, minutos, chévere, pero la siguiente van a ser tres y la siguiente van a ser cinco y así sucesivamente para que tu cerebro vuelva a reentrenarse en cómo mantener la concentración y la atención por periodos un poco más largos de tiempo. ujú. No, total, y así está la estrategia del éxito, ¿no? O sea, si vuelvo al tema de las pesas, que estábamos hablando hace un rato, como tú no vas a comenzar levantando una pesa de 50 kilos, porque evidentemente te harías daño físicamente y porque no es real esa expectativa. Entonces, de pronto empiezas con 1 kilo, no sé, 3 kilos, 5 kilos y vas aumentando. Entonces, tal cual, porque acuérdense que el cerebro es un músculo, entonces si lo quieren entrenar, no seamos ambiciosos, ambiciosas y nos metamos cabe diciendo voy a lograr 60 minutos sin distracciones, porque bueno, buenísimo si lo puedes lograr, pero la mayor cantidad de personas no la logran, entonces justo lo que es de allí, empecemos por 1, 2, 5 minutos y así como que nos vamos reentrenando, porque acuérdense que sí es real que podemos entrenar al cerebro, entonces de qué manera nos conectamos en eso. Súper.
El otro tip que les queríamos dejar es tolerancia al esfuerzo y al error. Entonces, justo yo lo mencionaba hace un ratito, pero volver a disfrutar el proceso, o sea, no estar solamente enfocadas en la meta o en el resultado, sino más bien volver a repensar el valor del proceso. Entonces, obvio, es muy fácil decirlo, de pronto más complejo hacerlo, pero aquí lo que las invitamos o los invitamos es a resignificar qué es lo que más les importa. Por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo conmigo misma y también en las sesiones de acompañamiento que hago es cómo medir el éxito. O sea, medir el éxito, hay mil maneras de medir el éxito, no hay solo una manera. Entonces, yo te invito a preguntarte qué significa para ti éxito hoy. Para mí, Chesca, significa éxito el que yo haya podido concentrarme 5 minutos en esto, el que yo haya podido agarrar mi Kindle, mi libro electrónico y leer un capítulo sin tener la necesidad de revisar el celular para ver si alguien me escribe en WhatsApp. No sé, como que redefinamos el éxito, que eso nos ayuda a tener esta tolerancia al esfuerzo y al error, porque básicamente estamos reaprendiendo a cómo mirar las cosas. Entonces, recuerda que no siempre esa gratificación instantánea es la mejor opción y de qué manera yo me enfoco en ese proceso para conectar con este entrenamiento del cerebro y la mente de la que estamos hablando. Y por último, como tip final, reducir la hiperestimulación. Como estábamos diciendo, vivimos en un mundo de hiperestimulación, eso es una realidad, es como es, eso no lo podemos cambiar, está fuera de nuestro control, no nos vamos a vivir en la montaña, ir a vivir a la montaña probablemente. Entonces, ¿de qué manera reduzco esta hiperestimulación y de qué manera soy consciente de que vivir en la sociedad de la inmediatez, sí, como digamos, como quiere decir que voy a tener como desafíos diarios, es uno, usar las redes con intención en vez de consumirlas de manera pasiva. Entonces ya no solamente agarras el celular porque no tienes nada que hacer o porque te aburriste en donde sea que estabas, sino realmente ponle una intención. Intenta definir qué momentos del día vas a tener sin pantallas. Y de hecho es algo que yo estaba intentando porque yo me di cuenta, sobre todo porque el año pasado para mí fue muy intenso, y me di cuenta que estaba haciendo algo que definitivamente no iba alineada a mi salud mental. Y era que yo me despertaba y literal agarraba el celular y revisaba mi correo, porque a mí me causaba gratificación borrar los correos que eran o spam o no sé, promociones o lo que sea, para simplemente sentir que mi bandeja de entrada ya no tenía 20 correos sin leer, sino eran 5 y ya me sentía súper bien. Y yo decía, uff, no, qué tóxica conmigo misma, porque ¿por qué voy a revisar el correo apenas me levanto? Entonces, por ejemplo, eso para mí fue como un shock porque dije, ya, basta, el mundo no se va a caer si no revisas el correo a las 8 de la mañana, digamos, pues no hasta las 8 de la mañana. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Como yo personalmente, Chesca, decidí si bien puedo que sí agarre el celular porque ahí está mi alarma y aún no me compro el reloj que quiero comprarme para que sea una alarma diferente a mi celular, como agarro el celular, pero no necesariamente me meto al correo y eso para mí es la definición de éxito. Todavía no logro no meterme en WhatsApp, pero ese es el siguiente paso, vamos con el primero. Y por último, practicar hobbies que requieran concentración sostenida. No sé, de repente, no sé, algo con las plantas, algo como, no sé, tocar un instrumento, de pronto escribir, si les gusta el journaling o el tema como de tener un diario, o no sé, comprometerse a hacer ejercicios sin distracción. Eso, por ejemplo, yo lo estaba intentando, como, no sé, como hacer ejercicios, ya sea porque salgo a caminar o salgo a correr o lo que fuera sin distracciones. De pronto, no sé, descargo la playlist en mi celular, lo pongo en modo avión y digo, ya, me voy a permitir desconectarme por, no sé, 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos de las redes sociales para justamente reducir esa hiperestimulación. Porque yo, pero esto es muy personal, me di cuenta que me causaba dolor de cabeza, me causaba como, no sé, hasta dolor de ojos, en fin, era como que extraño y dije, ya, tengo que como repensar cómo estoy asociándome a la tecnología y ver de qué manera yo, con mi manera de ser, le reduzco la hiperestimulación porque a mí no me está generando, sí, como emociones placenteras. Y a mí que me gusta, no sé, como el equilibrio, la armonía, la paz, como definitivamente eso que yo estaba haciendo a mí no me funcionaba. Entonces, básicamente es generar conciencia de qué es lo que no te está funcionando, que de pronto estás haciendo en automático y ser consciente de que como vivimos en un mundo de estímulos, a ti te va a tocar ser consciente de cómo reducir esos estímulos si quieres justamente trabajar esto que veníamos conversando, ¿no? Si quieres aumentar tu nivel de atención, si quieres fortalecer tu mente, si quieres, no sé, practicar más paciencia, como esta es alguna de las cosas que pueden probar. Obvio, Gio y yo somos cero expertas, tenemos mucho que aprender. Esto, de hecho, esta conversación nos sirve para poder aterrizar qué tipo de cosas podemos seguir haciendo porque a la medida que vayamos avanzando, seguramente van a haber más estímulos, no menos estímulos. Entonces, ¿de qué manera yo comienzo a practicar desde ya para ver qué es lo que sí me funciona y de qué manera voy ensayando como de a poquitos?
Ujú. Sí, sí, sí. No, de hecho yo me siento, en verdad, che, cuando yo estaba haciendo la investigación también de lo que me tocó de este contenido, yo decía, ah, es como una adicción, ¿no? Es como Ujú, yo ya me es muy complicado imaginar mi día sin usar el celular, por ejemplo, o sin ujú, ver alguna de mis redes sociales. Me ha pasado que me he quedado sin batería y mi dependencia para el mapa de Google es, o sea, yo no ujú. llego a ningún lugar si no tengo ese tipo de aplicaciones, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que el primer paso para que podamos empezar a aplicar cualquier herramienta de las que nos mencionó Cheska es aceptar que hay un problema. O sea, aceptar que probablemente nuestros hábitos digitales no nos están sumando realmente para poder aprender más cosas, para poder tener no quiero hablar solo de productividad, que obviamente va a tener un impacto positivo en nuestra productividad, pero también en esta capacidad de tener conciencia de en qué estamos empleando nuestro tiempo. ¿Ya? Y si esa forma en la que estamos empleando nuestro tiempo no nos está funcionando y no nos está acercando a nuestros objetivos, probablemente es el momento de que volteemos a observar cómo es que estamos gestionando ese recurso y en dónde estamos poniendo nuestra atención la mayor cantidad del día, ¿no? Platicábamos con Chesca cuando estábamos planeando este episodio, que cuando yo leí las características de lo que es el brain rot, me trajo a la mente la mentalidad fija, ¿no? De Carol Dweck, que justo habla de este apego por lo inmediato, por lo rápido, por lo fácil, por el desapego de los procesos, el infravalorar los procesos, etcétera. Entonces, por eso es que te estamos proponiendo que te apegues un poquito más a la mentalidad de crecimiento, a este valorar el proceso y en esa misma línea, que empieces a, ¿cómo te digo? Que empieces a invitar a las personas que te rodean a que hagan este mismo ejercicio de autoconciencia, ¿ya? De que puedan observar también sus hábitos digitales. Yo sé que seguramente han escuchado muchas veces esta frase que voy a decir, pero es 100% real. Tú eres el promedio de las 5 personas más cercanas que tengas. Si las cinco ujú. personas que tienes más cercanas son hiperadictas a estar en el celular todo el día viendo contenido sin valor, es muy probable que tú también tengas estas características. Entonces, invita a las personas a que también puedan empezar a cuestionar sus hábitos de consumo digital para que cuando tú empieces a tener conversaciones más profundas, a tener mucho más aprecio por los procesos, a no querer metas tan inmediatas, tengas un círculo de apoyo que también sostenga esta nueva perspectiva. Entonces, la invitación es que claramente compartas este episodio, por favor, con tus 5 personas más cercanas para que empiecen a observarlo, pero que también puedas poner el tema sobre la mesa desde cómo te sientes, honestamente cómo son tus hábitos digitales y que puedas generar como un equipo de trabajo que te pueda dar sostenimiento cuando empecemos a querer regresar a los hábitos antiguos, ¿no? Muy bien. Ujú. Sí, de Entonces, hecho, ahí le sumo, ay, perdón, porque a mí me ha pasado que de pronto, sí, no sé, como hay personas que ni siquiera lo identifican como un problema. Entonces puede ser que, sí, como no hayamos llegado al punto en decir esto es un problema y está ok, pero sabemos que es un desafío el que vivamos en una sociedad con tanto estímulo, porque es lo que es, y justo lo que hablábamos hace un rato, en que la sociedad ha cambiado o el mundo ha cambiado muy rápido en muy poco tiempo. Entonces es real que nos hemos tenido como de que adaptar muchas veces en muy poco tiempo a vivir en el mundo en el que vivimos y esto no va a parar. Entonces, si es que tú, digamos, o tu amigo o amiga o las personas en tu círculo más cercano no lo identifican como un problema, esto ok, no es que sea un problema necesariamente, porque de pronto no es que tengas malos hábitos con lo digital o lo que fuera. Pero lo que sí hay que ser conscientes es que es un desafío. Entonces, justo como el mensaje central es que en este mundo de hiperestimulación o de la inmediatez, digamos, lo que queremos que te lleves es que recuperar esta capacidad de enfoque es real, o sea, digamos, tú lo puedes hacer y que puedes generar diferentes hábitos para justamente conectarte con otro tipo de mentalidad o otro tipo de atención o otro tipo, no sé, hasta de conexión. Como eso, porque de hecho, de nuevo, vuelvo, ¿no? Como a mí me ha pasado que hay personas que no lo identifican como un problema, porque como estamos tan metidos en el día a día, es usual que uno se meta en celular, que uno busque en ChatGPT, que uno, no sé, como esté aburrida en el tráfico, en el trancón, o como sea que le queramos llamar, en el taco, donde
sea y que agarremos un celular y simplemente nos perdamos en el celular, o sea, es real, es una realidad, o sea, es normal que ocurra eso, pero el punto es como desde dónde lo podemos cuestionar para que seamos conscientes de ello, que siempre vamos a volver y de hecho vamos a seguir siendo repetitivas en los episodios, que el tema de la conciencia siempre va a ser lo esencial y lo principal. Ujú. Que además, así como estamos hablando ahorita de gestionar nuestra atención, que al final es una habilidad social, una habilidad blanda, eh, como también es una habilidad blanda, va a aplicar exactamente lo mismo que aplica para todas. Nosotros no tenemos por qué ser expertos en una habilidad blanda. O sea, no tienes por qué llevarte el diploma y no tener ningún problema con esa habilidad, ¿ya? Uso la palabra problema porque al final tú vas a definir hasta qué nivel quieres llevar qué habilidad y eso va a depender 100% de tus metas. Si tú hoy en día tienes la meta de, no sé, estudiar un máster o tener un ascenso dentro del trabajo o mejorar tus relaciones interpersonales y esta habilidad de gestión de la atención la tienes en una escala del 1 al 10 en 3 y ya te diste cuenta que no te está funcionando, ahí es cuando hay un problema entre comillas. ¿Por qué? Porque ese 3 no te está dando el resultado que tú esperas. ¿Eso significa que la tienes que llevar al 10? No necesariamente. A lo mejor llevándola a un 5 o a un 6 es más que suficiente para que puedas cumplir con tus objetivos. Entonces, Ujú, nuestra invitación es a que evalúes cómo está hoy en día tu capacidad de atención, de concentración, cómo está hoy tu aprecio por los procesos, aprecio por esforzarte por una meta. Y si sientes que no está en un nivel que te esté acercando a tus objetivos a nivel personal o profesional, probablemente es un momento en el que necesitas evaluar qué hacer con estas habilidades. Si tú sientes, no, ya está, yo puedo consumir redes sociales 9 horas al día y aún así tener la atención suficiente para alcanzar mis metas, gol, porque eso va a depender de la situación individual de cada uno de nosotros. ujú, Entonces, ujú, Brain Rot es la palabra del 2024 y lo que hace es describir en una sola frase cómo está nuestra capacidad de atención en la era digital. ¿Qué es lo que queremos que te lleves con este episodio? Que sepas que el que esa sea la palabra que describió el año pasado no significa que estemos condenados a que sigamos repitiendo esa misma actitud o ese mismo patrón. Nosotros podemos recuperar nuestra capacidad de enfoque y de productividad, también de atención, con práctica y con muchos hábitos, pero hábitos conscientes, hábitos que realmente nosotros nos esforcemos por implementar en nuestro día a día. ujú. Total, entonces, bueno, aquí los y las animamos a comentarnos en, bueno, la cajita de comentarios en el enlace, cómo te ha afectado el brain rot, si es que crees que te ha afectado, qué estrategias usas para concentrarte mejor, de pronto, bueno, hay algunas que nos podamos como recomendar entre nosotros, nosotras, y eso, como anímense a comentarnos qué les ha parecido, si ya lo habían escuchado antes, no sé si identifican que el tema de la atención ha sido un desafío o más bien ya hay prácticas que están utilizando justamente para esto. Ujú. Y te invitamos, como siempre, a que compartas este episodio, por favor, no nada más a las 5 personas más cercanas, sino a cualquier persona con la que tú sientas que le va a sumar esta información. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Gracias, Chess, y nos vemos hasta la próxima. Sí, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos pronto.